caminamos en ensayo y error, pues muchas veces tomamos muchas malas decisiones, ¿no? Y esas malas decisiones lo que hacen es marcar nuestro camino, y lo que hacen muchas veces es dejarnos marcas y dejarnos heridas. Yo les he explicado a ustedes muchas veces que hay dos maneras de caminar con el Señor. Hay dos formas de tener la Biblia, y la primera es caminar a través de la revelación de su palabra. ¿Qué es eso? Que a través de conocer la Biblia y a través de conocer a Dios, a través de su palabra, el Espíritu Santo nos trae claridad de la palabra y nos permite ver con claridad cada una de las cosas y las podemos interiorizar. Eso se llama revelación. Y yo les he dicho que la revelación es progresiva. Es como cuando usted empieza saliendo de su casa por una calle, luego sale por una avenida más amplia, luego sale al Interstate. O sea, en la medida que usted va conociendo al Señor y en la medida que usted va caminando con el Señor, esa revelación se va haciendo más progresiva en la medida que usted tiene una relación profunda con Dios. Y hay otra forma de aprender, que es a través de las experiencias traumáticas, que es por lo general, por la mayoría queremos aprender, ¿no? Nos tomamos esas experiencias traumáticas, que son las que nos marcan, nos duelen, nos sacuden y tal vez nos lastiman demasiado. Dios no quiere que usted aprenda a través de experiencias traumáticas, sino que usted aprenda a través de la revelación de su palabra. Amén. Yo les decía al estudio bíblico de los martes que el conocimiento es poder. Cuando usted conoce la voluntad de Dios, pues usted va a acertar en sus decisiones y en el camino que usted anda. Pero cuando usted desconoce lo que la Biblia dice y lo que Dios dice, pues usted se va a mover bajo su propia prudencia, bajo el ensayo y error, a ver cómo me va. Pero lo que usted no presupuesta es que cuando usted hace eso, lo único que usted va a hacer es lastimar su vida. Y yo le voy a decir algo, en el momento no parece ser tan difícil, pero cuando nos metemos en cada situación que nos golpea y nos marca, ahí la cosa ya es a otro precio. Porque no es igual estar cuando queremos hacer lo que queremos, ¿cierto? Buscamos todas las justificaciones, no nos importa ninguna recomendación, no nos importa nada. Como si usted coge el Interstate a 160 millas y le dicen bájele porque adelante hay un choque y usted no le importa y sigue dándole. Cuando usted se encuentra con el choque, frena, el carro pierde control, se puede volcar, se puede matar, se puede estrellar, lo que sea. Entonces, lo mismo nos pasa a nosotros cuando tomamos las decisiones sin tener en cuenta a Dios. Así como nosotros sacamos a Dios de nuestra vida, cuando tomamos decisiones fuera de Él, también las consecuencias tenemos que cosecharlas en nuestra propia vida, en nuestra carne. Él va a estar ahí si usted recurre a Él, pero Él no lo va a eximir de las consecuencias de sus malas decisiones. Por eso es importante que nos ocupemos de conocer el propósito de Dios para nuestra vida y que estemos conectados con Él. Amén. Así es que le invito a que se ponga sobre sus pies y vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 5. Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 27 al 32. Y es el texto que estamos tomando desde la semana pasada del llamamiento de Leví, que era un publicano, un recaudador de impuestos, que es más conocido y más familiar para usted como Mateo. Entonces, nosotros nos dábamos cuenta y veíamos la semana pasada que Jesús venía de sanar a un paralítico, que venía de hacer una obra milagrosa, y entonces Él se expone, sale y ve a este publicano, y ahí es donde nosotros retomamos lo que la palabra de Dios dice. Y le doy la bienvenida a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, Laura, Jonathan, Oscar, Jennifer y todos los que se conectan con nosotros que están en casa. Les damos la bienvenida, desde aquí un abrazo fuerte y les invito a que vayamos a la palabra de Dios, al Evangelio de Lucas capítulo 5 verso 27 al 32, y dice la palabra del Señor: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores?
Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu palabra. Te pedimos por el poder de tu gracia, Señor, que seas tú, Señor, edificándonos, exhortándonos y consolándonos según sea la necesidad. Aquel que está desanimado, Señor, hoy háblale a través de tu palabra. Aquel que está enfermo, extiende tu mano de poder y de sanidad sobre sus cuerpos. Aquel que tiene, Señor, las fuerzas cansadas, dale nuevas fuerzas en este día. Y aquel que está allí, Señor, tal vez perdido, que no conoce o simplemente simpatiza con el cristianismo, pero hasta ahí, que hoy te pueda revelar a sus vidas y puedas traer claridad al corazón y a la mente. Te bendecimos, Señor, te damos gracias, te pedimos que nos des un espíritu enseñable para que podamos, Señor, entender lo que tu palabra expresa para cada uno de nosotros y que podamos estar conectados con las verdades eternas que nos permiten conocer y saber la perfecta voluntad que tú has trazado para nuestras vidas. Sabemos que tu palabra es la verdad, Señor, irrefutable, y que tú, Señor, te estableces y te levantas con poder en medio de cada uno de nosotros. Te pido, por favor, que tu Santo Espíritu hoy haga el trabajo que siempre hace, que es conducirnos a todo conocimiento y verdad, llevándonos de la mano de la palabra, hablando de lo que oye del Padre, no de su propia cuenta, sino de lo que tú, Señor, tienes establecido en tu corazón. Te proclamamos y te bendecimos hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le invito a que tome su lugar, usted allí en casa, tome un lugar cómodo, pero no tan cómodo para que se duerma. Veníamos hablando nosotros hace 8 días de la importancia de poder penetrar y conocer ese propósito de Dios para cada una de sus vidas y para la mía. Y entonces nos dábamos cuenta, como lo decía el Salmo 138:8, que Jehová cumpliría su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Entonces podíamos nosotros ver que nuestra vida no era un accidente, sino que precisamente cada uno de nosotros vino con un propósito específico de parte de Dios a nuestra vida. En otras palabras, no vinimos a ser relleno en el mundo, sino que tenemos un plan de Dios trazado desde la eternidad. Entonces, decíamos nosotros que para encontrar este propósito teníamos que tener un punto de partida, y ese punto de partida es nuestro Dios creador, porque por Él fuimos creados y por Dios, para Dios y con Dios. O sea, el Señor estuvo con nosotros desde el primer momento en que usted fue concebido por su papá y su mamá. El embrión, la vida, lo que se gestó allí, estuvo no escondido a los ojos de Dios, sino que estuvo presente. Entonces, en solo Dios podemos nosotros encontrar nuestro origen, podemos encontrar nuestra identidad, podemos encontrar nuestro propósito, nuestro significado y nuestro destino. Entonces, hablábamos que los propósitos de Dios para la vida de todas las personas se enfoca desde lo espiritual y hacia lo espiritual. Y que el propósito de Dios con nosotros es que conozcamos no simplemente el plan de salvación que Él ha trazado para nuestra vida, sino que también Él quiere que tengamos prioridad con Él para servirle, para que nosotros seamos conscientes que si estamos caminando en este mundo, Él nos llamó para que le siguiéramos y le sirviéramos con todo lo que el Señor ha depositado en nuestra vida, y que simplemente nuestra vida glorifique a Dios, que nuestra vida honre al Dios de los cielos y la tierra, y que como Él se entregó por otros, que también con nuestra vida podamos servir a otros. Esa es la finalidad. Entonces, decíamos que las personas podemos recibir muchos llamados en la vida a ser parte de una empresa, a ser parte de un negocio, a ser parte de cualquier cuerpo castrense de un país. Y hablando de cuerpo castrense, son las entidades oficiales, militares o policiales de determinado país. Y también decíamos que tal vez usted puede ser convocado a hacer alguna misión, alguna cosa, a ser parte de algo, porque los seres humanos, por lo general, necesitamos ser parte de, y el Señor lo sabe. Entonces, Él quiere que nosotros entendamos que
que hay un llamamiento más importante que todo eso que acabo de mencionar, que nosotros como seres humanos recibimos, que es un llamamiento que es especial y que proviene de Dios. Es un llamamiento que Dios hace a cada una de nuestras vidas y que forma parte de ese propósito eterno para que seamos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y de los hijos de Dios. Entonces, el llamamiento que Dios hace a cada persona, decíamos, es de tipo espiritual y es parte para que usted se pueda enfocar en los planes y propósitos que Dios quiere cumplir con su vida. Decíamos que Dios no lo trajo a este mundo simplemente a comer, a pasarla rico, a trabajar y a dormir, que hay propósitos más altos, más profundos que necesitamos nosotros realmente conocer. Y entonces habíamos tomado la vida de este hombre Leví, que es Mateo, que Jesús lo invita a que lo siga. Y entonces habíamos hablado la semana pasada, la primera parte, que el Señor siempre nos hace un llamado personal, pero que ese llamado personal empieza desde un llamado universal. Cristo viene, o Jesús, perdón, viene de hacer un milagro, de sanar a un paralítico y de tener ahí una controversia con algunos hombres, y luego sale y se encuentra con la gente y mira a aquel hombre en el banco de los impuestos, de los que recaudaban los impuestos en aquel momento. Y hablamos que él hace un llamado universal porque Dios quiere que todos seamos salvos, Dios quiere que ninguno se pierda. Primera de Timoteo 2:3 hablábamos allí que porque es bueno y agradable para nuestro Dios y nuestro Salvador, que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Lo segundo es que el Señor llama a toda persona a salvación. Todo el mundo en esta tierra tiene el llamado de Dios a salvación de una u otra manera, y si no hubiese quien le predicase, la Biblia dice que los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios. Entonces, con simplemente usted ver la naturaleza, ver la creación de Dios, Dios mismo se hace presente y nos habla, porque decimos, esto es una perfección tan grande que definitivamente alguien tuvo que haber intervenido en esto. Entonces, aún para las teorías evolucionistas, cuando hablan del Big Bang o la teoría de la evolución, algo que tenemos que tener en cuenta es que para que haya un choque de dos masas debe haber algo que lo genere, no se da de una forma espontánea. Entonces nos damos cuenta que hay una intervención de parte de Dios. Entonces Dios nos llama a todos a salvación, y hablamos en Filipenses 3:14 precisamente de eso. Hablábamos que el llamado de Dios a salvación es por medio del Evangelio de Jesucristo, por medio del plan y propósito de Dios, y lo veíamos en Marcos capítulo 1, verso 14 al 15, y que un buen día el Señor salió a las calles de Palestina y salió allí a predicar el Evangelio de salvación. Salió precisamente a buscar y a llamar a los perdidos con ese propósito. Él vino al mundo y lo podíamos ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, verso 10. Ya les hice a grosso modo un resumen de lo que vimos la semana pasada. Pero hoy quiero seguir hablando de ese llamado que Dios nos hace a nosotros de una manera personal, que primero comienza desde un llamado universal y que luego, entonces, nos llama de una manera personal. Y lo podemos ver en el texto que estamos mirando, como en Lucas capítulo 5, verso 27, claramente allí el Señor se enfoca en la vida de una persona en particular. Dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví. Pasó de tener un llamado universal ahora a tener un llamado específico o de una manera totalmente personal. Entonces nos damos cuenta que en su caminata o en el compartir el Señor saliendo de ese lugar, vio a un hombre llamado Leví y que se detuvo a su lado y le habló de manera personal. Le habló de una manera directa y clara. Y yo quiero decirte hoy,
amigo que me escuchas, que estás en este lugar, o que me ves a través de las redes sociales, y que me ves tal vez en este momento, que este mensaje del Señor te hable personalmente. Ese llamado personal es a través de esta palabra, a través de este mensaje, y que si tú aún no entiendes que tienes un propósito en Dios, hoy es la oportunidad en que personalmente, a través de esa palabra, Dios te habla y te dice: yo tengo un llamado personal para ti. Imagínate hoy tú a Jesucristo aquí a tu lado. Abre tus oídos para que Jesucristo te hable y te diga y te revele su mensaje. Abre tu corazón en este día para la palabra de Dios, así como Jesús le habló a Leví directamente. Dios hace un llamado universal, pero también hace un llamado personal. Dios nos llama por nuestro propio nombre. Dios nos llama en medio de las ocupaciones o situaciones que estemos viviendo, porque Él hace un llamado personal. Otra cosa que yo puedo ver allí es que el Señor, además de hacer un llamado universal, un llamado personal, Dios hace un llamado oportuno. ¿Qué quiere decir eso? Lucas 5:27 dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Jesús le habló a este hombre en el momento mismo en que Leví, este hombre publicano, recaudador de impuestos, cometía su pecado habitual. ¿Cuál era su pecado? Robar. Jesús lo llama en el acto de su pecado, que era sustraer dinero de una manera ilegal. Jesucristo lo miró con sus ojos, lo miró a los ojos y lo miró con compasión, y tan pronto Jesucristo lo vio percibir su necesidad espiritual, lo llamó. Leví estaba en su momento, en su pecado habitual. Pero allí los ojos del Señor vinieron y le invitaron a seguirle. Porque a Dios no le importa si en el momento que Él te llama, tú estás en lo que estés. Dios te conoce y Dios sabe. Pero Él te da la oportunidad y te llama al momento más álgido de tu vida, donde tienes una necesidad espiritual. Leví trabajaba como cobrador de impuestos. Y siendo cobrador de impuestos, él hacía trampa, él mentía, él robaba. Y así se había hecho de muy buen dinero. En pocas palabras, este hombre había tenido ganancias deshonestas. Y nosotros vemos aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versos 7 al 14, versículo 10, dice: y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo con el que no tiene. En pocas palabras, Jesús está diciendo: tú necesitas compartir. Y entonces en el versículo 12 dice que vinieron también a los, ¿qué? Publicanos, no recaudadores de impuestos, pero eran los recaudadores de impuestos tocados por Dios. Y entonces le dicen: ¿qué hacemos también para ser bautizados? Y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que está, ¿qué? Ordenado. O sea, no tomen más de la gente de lo que realmente deben tomar. Entonces nos damos cuenta aquí, estamos en Lucas capítulo 3, verso 7, versículo 13. Y él les dijo: no exijas más de lo que está ordenado. También le preguntaron, mire, no solo unos publicanos, sino también unos soldados romanos le preguntaron a él claramente, diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: no hagáis extorsión
a nadie, ni calumniéis, y contentaos con ¿qué? Con vuestro salario. ¿Cuándo nosotros nos contentamos con lo que tenemos? Siempre necesitamos más. Y no es porque lo necesitemos, sino porque queremos más. ¿Sabe por qué? Porque nuestra carne no tiene nada. Si tienes una casa, ya tienes una mejor. Ay, pastor, ¿está malo que yo quiera progresar? No, no está mal. Pero sí está mal cuando para progresar tú tienes que hacer una cantidad de cosas que no son correctas. O para progresar tienes que pasar por encima de otros. O que para progresar tengas que sacrificar el tiempo de Dios, de tu familia y de tu pareja. Entonces, ahí sí está mal. Dios quiere que seamos contentos con lo que nos ha dado. ¿Tenemos potencial para tener mejores cosas? Sí. Y Dios en su tiempo nos va a bendecir, pero hay un problema. Nosotros no tenemos paciencia para esperar a Dios que obre. Las mujeres cuando llegan a cierta edad empiezan a desesperarse, porque tal vez no tienen un compañero o un esposo, y entonces empiezan como un ventilador a mirar por todo lado a ver dónde cae. Lo primero que se mueva no importa. No importa si es Leopoldo, Adolfo, Chimpandolfo, el que sea. Eso no importa en ese momento. Y lastimosamente los hombres también hemos caído en esa misma situación. Porque ahora los hombres, porque no tienen una pareja, entonces ya se empiezan a angustiar y empiezan a echarle mano a lo primero que encuentran. ¿Y ok? Pero el problema es que cuando tú tomas una decisión, no es una decisión momentánea, es una decisión que te va a marcar toda la vida. Porque hay una cosa, nadie en el mundo se casa para fracasar. Ninguno se casa para decir, ay, yo me voy a divorciar, sí. No. Cuando una persona, una pareja decide casarse, es porque los dos están emprendiendo una vida juntos y tienen un proyecto de vida que van a caminar de la mano y van a concluir en el momento en que su existencia deje de ser. Pero en mi país hay un dicho que dice, el que no sabe para dónde va, cualquier bus, camión, guagua, se lo dije en 3 formas diferentes, le sirve. Si usted no sabe para dónde va, a usted le sirve cualquier cosa. Lo mismo digo, cuando usted no conoce a Dios, en cualquier lugar que le digan Dios a usted le sirve, porque usted no tiene destino de absolutamente nada. No importa si le están diciendo mentiras o le están diciendo la verdad. Si es una iglesia del Señor, es una iglesia artificial, hecha por los hombres para alimentar el ego y para tener ganancias deshonestas. No importa, porque no tenemos claramente para dónde vamos. Entonces, precisamente, cualquier situación nos puede servir. Pero algo que el Señor nos deja ver a través de este pasaje, y es algo que yo quiero que usted también medite, es que el Señor llama a Leví en el momento mismo de su actividad de pecado, sustraer y pedir más dinero. Y entonces, a través de lo que acabamos de leer ayer en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versos 7 al 14, o sea que leímos desde el 12 en adelante, Jesús indica la deshonestidad que cometían los cobradores de impuestos en esa época, pidiendo y exigiendo más, precisamente porque no eran contentos con el salario que tenían. ¿Y sabe por qué nosotros no somos contentos muchas veces con lo que tenemos? Porque la verdad no sabemos ni qué queremos. Y hay una respuesta en nuestro cuerpo que es totalmente natural y que creo que esto está de moda en estos tiempos, que se llama ansiedad. Y cuando usted tiene la ansiedad alborotada, a uno nos dan ganas de comer algo, pero no sabemos qué. Decimos, yo tengo ganas de algo, y le preguntan, ¿pero de qué? No sé, pero de algo rico, ¿cierto? Eso es la ansiedad exacerbada. Pero esa ansiedad también se proyecta en las cosas que nosotros tenemos. Entonces, ¿no le ha pasado que usted dice, yo quiero tener ese carro nuevo, o yo quiero tener esa casa, o ese televisor, y lo compra, y ya no le gustó? O esos zapatos, o ese vestido, o ese bolso, y compra usted, y usted está con la mentalidad de quererlo alcanzar. Cuando lo alcanza,
ya no fue. Ya se sintió igual de vacío que antes de desear eso. Porque eso funciona así. La ansiedad es un desbalance en nuestras emociones y en nuestra mente que nos lleva a querer cosas que no sabemos si es una respuesta neuroquímica o natural de nuestro cuerpo. Dios conoce los pecados que nosotros hemos cometido. Dios sabe quiénes somos. Dios nos conoce. Y los pecados que tal vez queremos mantener en secreto y que nadie vea porque no nos gusta vernos mal, porque hay algo que se llama ego y que se llama orgullo. Y no nos gusta vernos mal. Nos gusta aparentar. Porque lo importante no es ser, sino aparentar. Eso es lo que el mundo dice. Pero con Cristo es al revés. Lo importante no es que vivas de apariencias, lo importante es que tú seas hijo, hija de Dios. Entonces, Hebreos 4:13 nos habla claramente y dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta o que no sea mostrada o que no sea exhibida en su presencia, o sea, en la presencia de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Yo le hago una pregunta en esta hora. Y yo sé que esto no le ha pasado a nadie que me está viendo por la red, ni a nadie que está aquí. Eso no les ha pasado a ustedes, a otra gente tal vez, que piensan que pueden engañar a Dios. Omitiendo, escondiéndose. No comentando a nadie lo que estoy haciendo para que nadie se entere. Todo guardadito. Hay muchas casas que se manejan como los clanes de la mafia, ¿no? Somos familia y lo que pasa en familia se queda aquí en familia. Como dicen en Colombia, la ropa sucia se lava en casa. Pero ¿sabe qué le digo? Por más que usted quiera tapar su ropa sucia, se le va a exhibir un día. Y se le va a ver. Y lo que usted hace en lo oculto y lo que no quiere que se vea, Dios lo va a sacar a la luz. Porque ahí está la manifestación del amor de Dios. No querías que nadie se diera cuenta, that's okay. Pero, si Dios te ha tomado como padre, Él no te va a alcahuetear tus secretos y tus escondidos. Va a llegar un día que por amor a ti, Él va a sacar a la luz eso que tanto te avergüenza, eso que tanto te apena, para que puedas confrontarlo y verlo a la cara. Leví estaba siendo llamado en el pleno momento de su pecado, tomando los impuestos y robándose su pedazo. Entonces nos damos cuenta que este llamado es un llamado personal. Que Dios también, además de ser personal, nos hace un llamado oportuno. ¿Qué es oportuno? Que llega en el momento justo. Y haga memoria. Las veces que usted ha querido hacer lo que le parece, Dios le pone warnings, le pone avisos, le pone por todo lado. Lo que pasa es que usted va a 200 millas y no sé que ni siquiera le interesa verlo. Porque no le interesa. Pero me parece chistoso porque yo me he encontrado con mucha gente que luego se estrella. ¿Por qué no me dijeron? ¿Pero por qué? ¿Por qué no me detuvieron una vez? Cuando yo era líder de jóvenes, hace muchos años, había una muchachita, muy bonita ella, que estaba ennoviada con un muchacho ahí, como dicen por ahí, un vago sin oficio ni beneficio. De esos que llegan y se meten en las iglesias encubiertamente para acoger a las hermanitas necesitadas y desprevenidas para hacer de las suyas. Y ella se enredó con este hombre y se iban a casar. Recuerdo mucho que yo le dije a ella, porque yo la estimaba mucho, le dije, mira, no te cases, esa persona no es la persona para ti.
¿Pero por qué? Es casi un ángel. Lo único que le hace falta es que venga a la iglesia y conozca de Dios. Definitivamente que lo único que le hace falta, que ya con eso tiene la vida desgraciada, mía. La mamá se lo dijo. Yo se lo dije como su líder. Se lo dijeron sus amigas. Se lo dijeron sus amigos. Y a ella no le importó. Y se casó. Y empezó su bendición con su ángel. Un ángel que la golpeaba. Un ángel que la arrastraba. Un ángel que le pegó enfermedad de transmisión sexual. Un ángel con el que tuvo 2 hijos y la tenía aguantando hambre. Un ángel que tenía amantes y se las pasaba por la cara. Ese ángel hermoso, que lo único que le faltaba era conocer de Dios. Ese ángel tan maravilloso que le hizo 2 hijos, que la destruyó como mujer, siendo una mujer profesional, administradora de empresas. Y él, un don nadie, y la destrozó. Le hizo 2 hijos. Y no contento con eso, ese bello ángel que le faltaba solo el Señor abusó de su hija siendo una niña, de su propia hija. Hoy ese ángel está metido en la cárcel, pagando el abuso de su hija. Ese ángel le destruyó la vida a esta mujer, y si usted la ve hoy, es un cadáver con pies. Ese ángel la tiene a ella en una vida totalmente devastada, no solo física, emocional, sino también económicamente. ¿Y sabes qué me dijo a mí en mi último viaje a Colombia, que nos vimos y la vi, parece un cadáver? Ella es menor que yo, pero no parece mi mamá, y eso que yo me veo viejo. Parece como mi abuelita o mi bisabuelita. Camina prácticamente en 2 popotes, sus piernitas son como 2 palillitos. ¿Cierto, Alicia? ¿Sabes qué me dijo? Amigo, ¿tú por qué nunca me detuviste, me encerraste, me secuestraste? Le dije, no seas tonta. Porque creo que todos nos secamos en decirte que no lo hicieras, pero tu carne y tu ángel te pudieron más que cualquier cosa. Tu necesidad te pudo más que cualquier cosa, y ahora estás en el fruto de tu decisión. Porque cuando tú sacas a Dios de tus decisiones importantes, dice la Biblia que por cuanto no quisiste honrar a Dios como Dios, Él te entregó a una mente reprobada. ¿Y sabe qué pasa con eso? No es que Él te lo empuje, sino que cuando Dios dice y se hace a un lado, porque en el original del griego, entregar significa hacerse a un lado. Dios se hace a un lado y te deja que corras con todas tus consecuencias. Dios hace un llamado por ti. Dios llega en el momento justo. Pero hay de ti y de mí que no escuchemos y no veamos. Pero como dijeron mis hermanos mexicanos, no te la vas a acabar. Esta mujer quiso calmar su soledad y tener marido. Y lo que hizo fue crear un vórtice de desgracia que lleva por lo menos 20 y tantos años. Y hasta el día de hoy no lo puede cerrar. Porque además de parecer un cadáver humano, y no les estoy exagerando, tiene una vida totalmente acabada y frustrada. Y no ha podido ni siquiera, quiere volver a Dios, pero no ha podido. ¿Sabe por qué? Porque está tan destruida y está tan acabada que aún el pensamiento de su vida está deformado de lo que la Escritura dice. Y no ha podido. Y era una mujer, además de bonita, tenía una muy buena proyección en Dios, pero todo eso quedó en la basura simplemente
por una mala decisión. Dios nos llama en el momento oportuno. Dios nos llama en el momento justo. Ni antes ni después, sino en el momento que es. Tal vez tú en todas las corridas le has salido adelante a Dios y piensas que te has salido con la tuya, pero yo te digo algo hoy. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no van a pasar. Y te habrás podido burlar de Dios todo lo que se te pegue en tu gana, perdóname la expresión. Pero tus consecuencias te van a alcanzar. De morita tendrán, pero rebajar. Porque Dios conoce el corazón. Y si Dios te tomó por hijo, Dios se va a hacer ver como papá. Y si no eres hijo, pues vas a seguir viviendo en tu desgracia, vas a seguir viviendo en tu posición, en tu propia decisión, como se te pegue tu gana. Pero, ¿saben cuál es el problema? Que hay unos que no alcanzan a ser hijos, pero están informados. Y no hay nada peor que usted haber conocido la historia y la recomendación y no haberla tomado. ¿Sabe por qué? Porque esto le va a martillar todos los días de su vida lo que pudo haber sido y no fue. Amén. Ya no seamos tan dramáticos. Ahora vámonos a la segunda parte. Dios hace un llamado personal. Ahora les digo que fue un llamado también que venció los impedimentos. Venció los impedimentos que se presentaban en la vida de este hombre. Y lo primero que venció ese llamado es que lo primero que se evidenció allí fue la mesa del materialismo. Al momento de ser llamado Leví, estaba sentado a la mesa de ¿qué? Vamos ahí. Estaba sentado en el banco de ¿qué? De los tributos. O sea, estaba sentado ahí, en el banco y en la mesa de lo material. Estaba en su salsa. Estaba cogiendo dinerito. Y lastimosamente, lo material, cuando lo ponemos primero que Dios, se convierte en una fuerte atadura que nos impide a muchos seguir a Cristo. Están demasiado afanados por los bienes de este mundo y no tienen tiempo para Dios. Es mi dinerito. Yo necesito más. Estaba ahí, tomando su dinero. Y eso sí que nos detiene. Cuando nos obnubilamos. Y la palabra obnubilar es que nos asombramos, o nos descrestamos, o nos deslumbramos por lo material. ¿Lo material es malo? No, no es malo. Siempre y cuando eso no sea lo primero en tu vida. ¿Tener trabajo es malo? No. Trabajar es una bendición y tener salud para trabajar es una gran bendición. Pero cuando ese trabajo te sirve para vivir y no es que tú vives para trabajar, que son dos cosas diferentes. Ustedes saben que nuestra carne no tiene llenadera, ¿cierto? Esto. ¿Tienes uno? ¿Quieres otro? ¿Deseas algo? ¿Lo tienes? Ya quieres otra cosa. ¿Te gusta la comida? ¿Te comes una cosa y ya quieres otra? ¿Te gusta el sexo desordenado? Tú tienes uno y ya quieres otro. Porque nuestra carne, esta carne, depende de lo que lo alimentes, te va a pedir más. Amén. Te enojas, te llenas de ira. Ya después vas a querer matar a alguien. Porque eso no se quiere así. Los grandes depravados y los grandes
empezaron viendo una imagen fotográfica o una imagen pornográfica, solo una. Y con eso tuvieron para terminar. ¿Saben por qué? Porque un día fue una imagen, luego fue otra, luego fueron horas, películas, más, enajenando la mente, más. Hasta que llega al punto que solo entorpece y ya no lo deja pensar de una manera racional, sino que usted se mueve por sus instintos. Y al moverse por sus instintos lo hace como se mueven los animales, de una manera primaria, no racional. Y entonces un día usted está tan lleno de todo ese material pornográfico y de todas esas cosas que ya no le basta con un compañero o una compañera sexual, sino que usted un buen día donde le agarra las ganas, entonces llega usted y mira que puede asaltar sexualmente porque ya su carne está tan viciada que a usted ya no le importa si es una mujer, un hombre, un niño, lo que sea. Por eso estamos viviendo una sociedad tan depravada. Precisamente por eso. Este hombre estaba allí en la plena mesa y estaba sentado en su salsa, en su robo, en su dinerito. Y cuando yo pongo primero mi dinerito, mi negocio, mi plata, mis situaciones antes que Dios, ¿sabe cómo se llama eso? Se llama idolatría. Entonces usted no sigue a Dios, usted sigue a su dinerito, usted sigue su trabajito, usted sigue a su apetito. La Biblia dice que Él es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. Y la Biblia resalta el peligro del amor al dinero. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 8 al 10. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo. Y entonces uno bien vivo que se pare a decir, ay no, pero es que ese Pablo no conformista, ese Timoteo es muerto de hambre, es que Dios quiere que yo sea así, ¿no? Jamás. Dios lo bendice, claro, a unos más que a otros, dependiendo de múltiples factores, entre ellos la habilidad que cada uno tenga para precisamente tener esa multiplicación, pero dice allí la palabra de Dios, así que teniendo sustento y abrigo, ¿estemos qué? ¿Estemos qué? Dígalo. Y si no está contento, sea hipócrita, no importa. Sí, no importa. ¿Está qué? ¿Cómo se dice? ¿Estemos qué? Contentos con esto. Ay, pero ¿sabe cuál es el problema? Que si yo vivo en la carne no tengo llenadera. Y si yo no tengo llenadera, pues difícilmente voy a estar contento. Porque no voy a poder ser agradecido. ¿Cierto? Entonces, dice ahí en el versículo 9, porque los que quieren enriquecerse, ¿caen en qué? En tentación y en lazo. Ay, pastor, está mal tener riquezas. No. Pero hay dos formas de hacer riquezas. Con Dios y sin Dios. Con el poder de Dios o con el poder del alma. Y hay un problema. Que las riquezas con Dios, Dios te las da para que bendigas y seas bendición. Pero cuando consigues riquezas con el poder de tu alma, ¿qué creen ustedes? Esas riquezas nos destruyen. ¿Saben por qué? Porque nos alejan de Dios. Porque entonces tenemos acceso a llenar nuestros apetitos. Y entonces esa situación nos lleva precisamente a estar cada vez más lejos del Señor. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y en muchas codicias, ¿qué? ¿Qué es codiciar? Anhelar, desear, querer tener. Y dice que son anhelos y deseos de querer tener, ¿qué? Necios. ¿Qué es algo necio? O alguien necio. Alguien necio es alguien que no le importa el consejo ni la dirección ni nada, porque al final va a hacer lo que quiere. ¿Se ha encontrado con personas así usted en la vida?
salgo con Norberto, Alberto, Roberto. Entonces la amiga le dice, no, con ninguno de los tres, porque los tres son casados, amiga. Ah, bueno, amiga, gracias. Bueno, yo me voy con Roberto. He encontrado gente que pide consejo y al final hace que se le pega su real voluntad. Porque no les importa. Porque actúan con necedad. Entonces cuando dice aquí que tiene codicias necias, está diciendo que usted está deseando cosas que definitivamente no tienen ninguna finalidad, sino simplemente es para llenar un apetito o un vacío. Y dice, hay muchas codicias necias y ¿qué? Dañosas. ¿Qué es algo dañoso? Pues que hace daño. Que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿El dinero es malo? No. Lo malo es que usted ame al dinero. Ahí sí está mal. Pero si usted tiene dinero, pues es simplemente dinero y déle el trato que necesita el dinero. Amén. ¿Usted sabe cuál es el trato que necesita el dinero? Ustedes saben que el dinero lo llaman circulante. ¿Sí saben ustedes? ¿Y saben por qué lo llaman circulante? Porque circula, se mueve. Como cuando usted tiene un río. El río tiene una fuente que corre, tiene un cauce, tiene una fuerza, tiene una corriente. Pues usted, ¿qué cree? El dinero tiene lo mismo. Cuando Dios le da a usted dinero, no se intoxique codiciando. Deje que el dinero siga su curso. ¿Me explico? Porque cuando usted deja que el dinero siga su curso, su caudal, pues va a seguir fluyendo el dinero. Eso es lo que hacen los grandes hombres de negocios. Ellos no acumulan riquezas, sino dejan que el dinero circule, lo invierten. Hacen una serie de manejos financieros que hacen que ese dinero circule. Y al circular, pues se mantiene activo y eso hace que siga fluyendo. El problema es cuando usted detiene un río. ¿Qué pasa cuando yo detengo un río? Cuando hago una presa. Llega un punto que se rebalsa, ¿cierto? Y cuando se rebalsa, ¿qué hace? Riega, se desperdicia y destruye. ¿Qué creen ustedes? Lo mismo pasa con el dinero. He conocido gente que es tan avara que acumula y acumula y acumula. ¿Y sabe qué? Ese dinero se lo comen otros. Hay gente que tiene más casitas que el Estralandia. Tiene casitas, casitas, casitas. Y a la final, ya las casitas le quedan. Usted no sabe ni a qué. O el día que usted se muere, hasta ahí llega. Usted no se puede llevar nada. Y cuando usted no se puede llevar nada, pues no se puede llevar nada. ¿Y eso queda en manos de quién? De otros. Y como dicen en mi país, han dicho, lo que nada nos cuesta, pues vamos a fiesta. Y dice otro dicho por ahí que la plata de lavar se la come el perezoso. Hay otro dicho por ahí que dice, nadie sabe para quién trabaja. Y yo me he encontrado con casos así, de gente que corre por su dinerito y que quiere tener más y más y acumular. ¿Y saben qué pasa? Hay un momento que se acumula algo de dinero, pero ¿saben qué es el problema? Se les va todo en una cosita tan fácil que se llama salud. ¿Y sabe cuál es el problema? Que cuando a usted le falte la salud, no hay dinero que lo pare o que lo tranque. Por eso el Señor nos recomienda cómo vivir.
un llamado que venció impedimentos, venció a este hombre sentado en la mesa de su pecado. Y entonces estamos ahí, codicia necia, dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque el raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? Se extraviaron de la fe. O sea, en pocas palabras, se perdieron. Y fueron traspasados de muchos, ¿qué? Yo no lo digo, ¿sí? Que no son mis palabras. Lo que pasa es que yo soy como un speaker. Yo simplemente hablo lo que dice aquí Dios. Y trato de hacérselo lo más inteligible posible para que usted lo pueda entender. Ese es mi trabajo. Pero si usted se enoja conmigo, pues, bueno, lo siento, sorry, pero no es mi mensaje. Esas palabras no son mías, son de Él. Dice que los que se extraviaron de la fe fueron traspasados de muchos dolores. Corre por lo tuyo, no importa, atáscate. El mundo es tuyo, gánatelo, devóratelo. Pero yo te voy a decir una cosa: que si eso te aparta de la fe, eso te va a traspasar de muchos dolores. Tal vez tú no puedas tener mucho, pero Dios es fiel y te da una salud. ¿No? Hay gente que tiene mucho. ¿Y de qué le sirve no tener mucho con una enfermedad? Le duele el pelo, le duele los huesos, le duele hasta la lengua. ¿De qué le sirve el dinero? ¿Sirve de algo? Katy, ¿tú que trabajas con la salud, sirve de algo? Nestle, ¿tú que trabajas con la salud, sirve de algo? ¿El dinero? Chévere que tú lo pudieras inyectar y se aliviara, ¿sí o no? Pero no puede. No puede. Por eso este versículo empieza que nosotros debemos estar, ¿qué? Contentos. Que, bueno, vamos a leer el versículo 8, que a mí me encanta. Yo no necesito correr, yo necesito que usted entienda. Dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos, ¿qué? Con esto. Si usted tiene techo, abrigo y comida, dele gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque todo el resto de cosas es accesorio. Usted es rudo, no puede vivir, ¿sabe por qué? Porque este clima se lo come, no. No. Aquí si usted no tiene el jacket perfecto para el invierno, se lo juro, que el frío se lo va a comer. El techo. Si usted no tiene un techo en una nevada, usted sabe que aquí los hombres mueren cuando no alcanzan a entrar a un shelter, mueren porque mueren congelados. Y eso es así en el invierno. Pero ¿qué creen? En el verano también. Se muere y los mata el calor. Entonces el techo también es necesario. Abrigo y techo. Y por ahí dicen que alguien con hambre no trabaja, ¿cierto? Y lleno tampoco. No. Pero son tres cosas. Y por eso el apóstol Pablo le decía allí a Timoteo, con eso siéntase usted agradecido, contento. Pero sabe que la gente que quiere más y más no es agradecida. Porque siempre es demandante. Ay, siempre frijoles, siempre esto, siempre aquello. Ay, estos trapos de siempre. Ay, este techo parece una cueva de murciélagos. ¿Sabe por qué? Porque cuando codiciamos neciamente. Pero si somos agradecidos con lo poco que tenemos y somos esforzados y hacemos las cosas bien, Dios nos va a prosperar. ¿Y usted sabe qué es prosperidad? Viene de la palabra prosperitas, que significa tener un buen viaje. Yo le hago una pregunta: cuando usted hace un viaje, ¿necesita llevarse la casa?
necesita llevarse todo el closet. ¿No es cierto? Necesita llevarse todo el pantry allá que tiene todo el mercado. ¿No es cierto? Usted lo único que necesita es un destino, una maletica, un medio de transporte y algo de dinero. No more. Prosperidad no es tener mucho. Prosperidad es necesitar. ¿Amén? Entonces, por eso Dios recomienda ocuparnos más por hacer tesoros en los cielos que hacer tesoros en la tierra. Mateo capítulo 6, verso 19 al 20. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y ¿qué? Y hurtan. ¿Sabe que yo me he encontrado con gente que no se toma ni un café, no se come ni un taco porque se ahorra, porque está pensando en invertir, y cuando invierte, ¿sabe qué pasa? Lo roban. Ay, qué tristeza, ¿no? No se comió usted el taco, no sé, pero si vino otro que lo robó, se lo comió. Otros que se vuelven agiotistas, que prestan dinero. Y entonces acumulan y prestan dinerito aquí, y mis intereses y mi dinerito. ¿Y qué creen? Lo roban y se ganan enemigos. Ay, qué triste eso, ¿no? Triste el caso, digo una amiga. Versículo 20. Sino haceos tesoros ¿en dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Muchos olvidan que todos los bienes de este mundo aquí se van a quedar. Todo ese trabajito que usted toma poniendo primero su carne y sus deseos antes que a Dios, ¿qué cree usted? Lo que usted invierta ese dinero, nada se va a llevar. Primera de Timoteo 6:7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Amén. Esa es la mesa del materialismo donde estaba sentado Leví. Se lo desmenuzé lo más que pude. Ahora veamos otra mesa. La mesa de las tradiciones religiosas. Las tradiciones religiosas son el mayor factor de ceguera espiritual, aún por encima del dinero, que impide muchas veces a las personas ver y venir a Cristo. Las tradiciones religiosas son mandamientos de hombres enseñados como doctrinas y que los abrazamos como si fuesen verdad. Marcos capítulo 7, versos 5 al 7. Dice allí la palabra del Señor. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿a quién? A Jesús. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con esas manotas inmundas? Porque la tradición judía tenía que lavarse las manos y purificarse para poder tomar el pan, y ellos compartían el pan con todos, y adicionalmente a eso no les importaba, partían y se lo comían. Y entonces los fariseos y los escribas le hacen esa pregunta. Entonces respondiendo él les dijo, ¿qué les dijo? Díganlo sin pena. ¿Qué les dijo? Pero con ganas. Desahóguese, desahóguese. ¡Hipócritas! Sáquese eso de adentro. No falta el que diga algún día, yo siempre soñé decir hipócritas, así como sin ningún problema. Después Dios le dijo, hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? Alguien falso. Alguien que muestra una apariencia, pero que no muestra su cara real. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios, ¿qué? Mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Los que siguen tradiciones religiosas por encima de la palabra de Dios están mal.
hay una cantidad de tradiciones que las religiones imponen, que son tradiciones y mandamientos de hombres. Y a veces nosotros dentro del mundo cristiano evangélico también tenemos una cantidad de tradiciones impuestas por hombres que no tienen razón de ser. Pero no quiero entrar en ahí porque quiero terminar esto. Marcos 7, 8 al 9 dice: porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Las tradiciones religiosas se transmiten de generación a generación. ¿Qué quiere decir? Que se transmiten de padres a hijos y de hijos a nietos y así sucesivamente. Marcos 7:13 dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis ¿qué? Transmitido. Marcos 7:13 dice: y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Ustedes notan que cuando Leví siguió al Señor, dice que hizo ¿qué? Una cena, le hizo como una comida, como una fiesta. Y dice que allá había muchos publicanos y muchos escribas. Y la gente que dijo: ¡ay! ¿Cómo has metido allá con esos? No. En la iglesia tenemos muchas situaciones que no son correctas. Cuando miramos a los demás como menos espirituales, este se siente más espiritual. Cuando somos demasiado solemnes, hermano. Porque si usted es natural, eso es un pecado. ¿A usted quién le dijo que tenía que ser como Sorbertril o la Virgen de Piedmont? No, usted tiene que ser usted mismo. ¿No? Se encuentra alguno de los que se encontró, por ejemplo, Jesús, Leví, que era un publicano que hacía impuestos, y cuando el Señor le dice: Leví, sígueme. ¿Cómo digas tú, excelentísimo Señor? ¿No es cierto? Él se levantó y lo siguió. Da igual. Natural. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que estas tradiciones religiosas le han hecho tanto daño a la iglesia y le han hecho tanto daño a tantas personas, que Dios nos guarde de ser instrumento de eso, sino que realmente podamos manifestar el amor de Dios y la verdad de su palabra con toda naturalidad. Amén. Las tradiciones religiosas ciegan el entendimiento de las personas, les tapan los ojos, el entendimiento, no pueden ver, y les impiden ver a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 14 al 18. Vamos a ir rápidamente. Dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, o sea, se saturó, se rebasó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. En pocas palabras, no entienden. Hay mucha gente que sigue aplicando Biblia que es para Israel. ¿Cuántos saben que usted es judío? ¿Es Israel? No. Nosotros no somos Israel. Nosotros somos Israel. Nosotros no somos Israel. Nosotros somos gentiles. Eso es lo que dice la Biblia. Y la pregunta del millón es: hay una cantidad, está la fiesta de los tabernáculos y una cantidad de fiestas que tiene el pueblo de Israel que nosotros no hacemos así. ¿No? ¿Por qué? Pues porque no somos Israel. ¿Eh? Entonces, el Señor nos tiene a nosotros como sus hijos. Y lo que dice 1 de Juan capítulo 1, verso 11 y 12, que a lo suyo vino. ¿Qué fue lo suyo? Israel. Pero los suyos, mire la diferencia. A lo suyo era un propósito, pero los suyos son personas. ¿No le qué? Ay,
pasó? A los que le recibieron y le conocieron le dio la potestad de ser, a los que creen en su nombre le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces mire que usted, si ha nacido de nuevo, usted es hijo de Dios. Y hay gente que tiene la estrella de David, la menorá, se envuelven en púrpura, tienen, hay sacerdotes que he visto que tienen el efod, que tienen ay, se me fue el nombre, talí, talí, que es el velo judío con que los sacerdotes oficiaban, y eso lo tienen en altares, se lo ponen encima, no saben ni qué hacer, tienen chofar, tienen cuernos, tienen aceite, tienen de todo. ¿Y sabe cuál es el problema? Que no son Israel. Oh, esas son cosas de forma, no de fondo. Hay iglesias que tienen eso, y that's okay. No saben por qué lo tienen, o los hacen simplemente arrepentido aplicándoselo como se lo aplicaba a Israel, que es una manera ignorante de ver la Biblia. Eso no salva ni pierde a nadie, ¿me explico? Eso no va a salvar a nadie ni lo va a hacer perderse. O que tienen danzas y con panderetas y que vestidos largos y las cosas, eso no va precisamente a salvar o a condenar a nadie. Pero si nosotros tenemos una mayor claridad de la palabra de Dios, pues vamos a actuar con mayor prudencia, con mayor razón y con mayor inteligencia. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos guía a todo conocimiento y verdad. Hay mucha gente que está aferrada a esa clase de tradiciones. Y entonces la gente piensa que porque usted hace esto o aquello, entonces definitivamente o es o no es hijo de Dios. Les voy a poner una. Es que todo el que es hijo de Dios tiene que hablar en lenguas. Si no habla en lenguas, no es hijo de Dios. No, el Espíritu Santo no ha venido sobre él. Eso es una tradición. Porque la verdad, lo que estaba diciendo en Hechos capítulo 2, era precisamente que vino sobre ellos el Espíritu Santo como lenguas de fuego, y ellos hablaban en lenguas, pero eran idiomas de la tierra. No eran, como muchos dicen, lenguas angelicales, no, eran idiomas de la tierra. Y dice que muchos escucharon la manifestación de eso en su propia lengua. Pero ese es otro tema. Pero solo le estoy trayendo uno de muchos de las tradiciones religiosas que tenemos. Las tradiciones religiosas no dejan ver a Cristo en el Evangelio, y Dios recomienda rechazar las tradiciones religiosas, porque las tradiciones religiosas son fábulas, leyendas y costumbres de la gente. ¿Ok? Y está la tercera mesa. Ya vimos la mesa del materialismo, la mesa de las tradiciones, y ahora vamos a ver la mesa de los placeres de este mundo. Los placeres de este mundo es otro de los factores que nos impide venir y conocer a Cristo. Muchos en este mundo están entregados a los placeres de su carne. Como muchos dicen, es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Cierto? Y van a la discoteca, ven, órame otra vez. A veces, o sea, como bien. Y en eso están. Y entonces, por estar en su carne, rechazan a Cristo, porque saben que su estilo de vida es incompatible con lo que la palabra de Dios determina. Oh my gosh. Creo que me va a tocar parar, porque ya son las 3. Voy a terminar esto rápidamente y aquí terminamos hoy. Porque muchos de este mundo están entregados a los deseos de su carne y rechazan a Dios, cuando Dios quiere que usted y yo tengamos una vida fructífera en Él. ¿El Señor prohíbe el sexo? No. El Señor nos creó como seres sexuados, pero Él quiere que disfrutemos el sexo dentro de los parámetros que son normales, porque no nos van a lastimar, no nos va a herir, y nos vamos a recrear y vamos a estar en el orden, teniendo una vida de disfrute realmente. Amén. Hay una advertencia de Dios sobre dejar de ir el corazón detrás de los placeres y vanidades de este mundo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. Y con eso
esto quiero terminar ya. Ya les he dicho como 3 veces, palabra de predicador, ya con esto voy a terminar, pero ahora sí voy a terminar. Primera de Juan capítulo 2, verso 15 al 17. Dice la palabra del Señor, no améis ¿qué? Ni las cosas que están en. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre o de Dios permanece para siempre. Entonces la pregunta del millón hoy, al igual que como vemos, como Leví, ¿en qué mesa estás estacionado? ¿En la mesa de las tradiciones religiosas? ¿Estás en la mesa del materialismo? ¿O estás en la mesa de los placeres de este mundo? ¿Qué es lo que no te deja venir? ¿Qué es lo que no te deja escuchar? De pronto estás siguiendo tu propia carne y tus deseos y apetitos, pero solo te quiero decir una cosa en este día: si sigues en ese camino, te vas a hacer daño. Puedes estar de pronto en la mesa de las tradiciones religiosas o en la mesa del materialismo. Para poder entender y penetrar en el propósito de Dios, necesitamos conocer en dónde estamos. Amén. Pongámonos de pie y vamos a orar. Esta tarde, pues, yo quiero reconciliarme con Dios. Amén. Pues, venga aquí. Que me sea agarrado el mensaje fue para mí. Amén. Dios lo trajo de aquí. Y vamos a orar a Dios. Porque usted es una fiel muestra que el Señor hace un llamado personal. Y Dios te está llamando personalmente. Y eso es lo que hace el Espíritu de Dios y la palabra. Amén. Así que yo le invito a que se ponga sobre sus pies y vamos a orar. Vamos a orar. ¿Sí? Cierra sus ojitos y vamos a orar. Padre eterno, yo te doy gracias en el nombre de Jesús, Señor. Hoy presentamos, Señor, la vida de nuestro amigo aquí, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Dios eterno, que esta palabra que hoy ha tocado su vida, Él hoy pueda reconocer delante de ti, Dios, que Él quiere regresar, Él quiere poner su vida delante de tu presencia. Que hoy tu palabra, Señor, tu poder y tu gracia, en el nombre de Jesús, que pueda venir y decir: Señor, hoy vengo delante de ti y entiendo, Señor, que tal vez he ido detrás de cosas que no son reales, de cosas que no son verdad, pero hoy, Dios, yo reconozco que he fallado, yo reconozco que he tomado mi propio camino, pero hoy, Señor, yo te pido perdón. Yo te pido perdón, Señor, porque he caminado en la dirección incorrecta y hoy tu palabra ha traído luz y claridad a mi vida. Yo te pido hoy en el nombre de Jesús, Señor, que tú seas propicio a este corazón y a esta vida, Señor. Que tu palabra, Señor, no regresa vacía y trae la claridad, Señor, para poder mostrar el camino. Padre, que este hombre hoy, delante de tu presencia y de esta nube de testigos, Señor, tome su vida, se niegue a sí mismo, tome su cruz y te siga un día a la vez. Yo te pido, Dios eterno, que tú seas obrando conforme a tu plan y que tú seas haciendo conforme a su vida y que la buena obra que tú has empezado en este hombre, tú eres fiel y justo para terminarla. Bendice, Señor, la vida de mi hermano, bendice su vida, Señor. Y que cada uno de nosotros pueda venir delante de ti también, Señor, diciéndote: Padre, aquí estamos hoy.
Sabemos que tenemos un propósito eterno contigo. Sabemos que tenemos un plan, que tú nos haces un llamado universal, luego nos haces un llamado personal, como hoy a Gonzalo, Señor, que lo has llamado personalmente, como también, Señor, nos haces un llamado personal a nosotros, para que podamos vernos en las diversas mesas que este mundo nos presenta, la mesa del materialismo, la mesa de las tradiciones religiosas, o la mesa, Señor, de los deseos de nuestra carne. Que hoy podamos, Señor, venir delante de ti y decirte: Dios, yo quiero conocer mi propósito, pero lo primero que necesito conocer es en dónde estoy. Señor, que podamos entender en dónde estamos, porque ese es el punto de partida donde tú nos llamas de una manera personal. Yo te pido, Dios, que tú bendiga la vida de Gonzalo, caballero, Señor, que tú lo ayudes, que tú lo levantes, que tú lo restaures, que él empiece, Señor, a tener una relación contigo, con tu palabra, que empiece a congregarse, Dios, y que tú seas edificándolo y llevándolo al crecimiento que tú quieres para él. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu, desde la cabeza hasta la punta de sus pies, lo llene, y que tú, Señor, le traigas la convicción de vivir para ti todos los días de su vida. De igual manera, Señor, te pedimos que tú bendigas a cada persona que está en este lugar y a los que están a través de las redes sociales, por el poder de tu gracia, para que tú seas obrando. Señor, que esta semana tú nos ayudes, nos acompañes y podamos meditar en tu palabra y podamos seguir de tu mano haciendo tu voluntad. Bendice a todos aquellos que hoy no vinieron, ayúdalos por tu mano y por tu gracia, y que tú seas, Señor, el sustento para sus vidas. Y ayúdanos, Señor, que si tenemos vida para el próximo martes, martes nos podamos encontrar aquí para el estudio bíblico, y el miércoles para estar, Señor, clamando y orando delante de ti. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Te pido que bendigas cada familia, cada persona, y que lo lleves con bien a casa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que bendigas también a aquellos que están en las redes sociales, ayúdalos y bendícelos. En el hogar de Jonathan y Laura, en el hogar de Oscar y de Jennifer, allí con sus hijos, bendícelos, Dios. Y a todo aquel que nos ve, bendícelo conforme a tu plan y propósito eterno. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy hay un motivo de gozo, porque cuando